Hola mi querido aspirante crononauta, hoy es el día 256 de tu cronomeditación. Es el IUX E9. Bueno, como todos los días, desde que empezamos esta cronomeditación haciendo estos tutoriales, le voy a pedir a Guilla que nos recite el mandato. Acordate que Guilla es la inteligencia artificial cronocrática de la aplicación de la cronocracia. Por ahora es muy rudimentaria, algún día la vamos a hacer con toda la matemática cíclica del telar de la existencia, para que pueda tener una memoria como la de un ser humano. A la 1, a las 2, a las 3. E9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de cuestionar realizando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono solar de la intención. Me guía el poder del libre albedrío. Bueno, muy bien. Nos está guiando I9, el libre albedrío es el poder de la letra I, el sello número 12, mientras que el sello 16 su poder es la inteligencia, por eso el día de hoy se sella la salida de la inteligencia. La salida a su vez es una célula de tiempo, eso bien lo sabés, son 5 células de tiempo, la entrada, el almacén, el proceso y la salida, y después viene la matriz, que es la que vamos a comenzar mañana con la letra J y vamos a terminarla con la letra Z. A su vez, como esta es la última columna de tu cronomeditación, de las 13 columnas del telar de la existencia, la que estamos haciendo ahí, también es la última etapa, que es la etapa verde de la matriz, y a su vez estamos viendo la última onda encantada, que es la onda de la letra L, que es para embellecer, con el fin de embellecer. Y al final de todo vamos a concluir con Z13, que es con el que vamos a madurar la matriz del telar de la existencia. ¿Ok? Y así se termina esta cronomeditación y supuestamente vas a terminar de asimilar todo el conocimiento cronocrático que has estado aprendiendo durante todos estos días para convertirte en un verdadero crononauta. Entonces, con la existencia del tiempo, el tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo, el día de hoy es E9, tono 9, pulso con el fin de cuestionar realizando la intrepidez. Bueno, el tono 9 siempre es realizando, vamos a estar realizando básicamente la esencia del sello, y la esencia del sello E es la intrepidez. Cuando llegamos al sello 16 se nos produce la intrepidez. Ante todo somos el ser, pero ese ser va produciendo en su mismo esencias de sí mismo, en cada uno de los sellos, hasta llegar al sello 20, en donde la esencia del ser es ser la vida. En este caso, hoy el ser es la intrepidez. La esencia del ser es la intrepidez, el ser que se desarrolla a través de la factorización de energía de la chispa vital, igualándose a las partículas subatómicas de su cuerpo. Entonces, el día de hoy, E9 es el IUX que está utilizando tu chispa vital para recrear el mundo alrededor tuyo como si este fuese real. Y así cada día, como has estudiado en la cronomeditación, le corresponde a un IUX distinto. Y de esta manera cada 260 días se recicla el telar de la existencia y empezamos una nueva cronomeditación. Y la acción básica para poder sellar la salida de la inteligencia es yo pulso. Yo pulso con el fin de cuestionar. Y lo que voy a cuestionar es aquello que la inteligencia me permite poder cuestionar. Al tener el poder de la inteligencia, lo único que necesito es cuestionarme. O cuestionar lo que sea para poder utilizar ese poder de la inteligencia y obtener la respuesta adecuada. Esto es fundamental para poder madurar la salida de datos. Así de esa manera, cuando salgan los datos a partir de mañana a la matriz y ya se encuentren en la iniciación de la enmatrización de los datos, al llegar a la letra Z, que es la vida, los datos ya están perfectamente enmatrizados en tu vida. ¿Ok? Bueno, sello la salida de la inteligencia con el tono solar de la intención. Es el tono que nos da la intención de aquellos que queremos pulsar o aquellos que debemos pulsar
En este caso, el pulso se realiza en cada instante presente, ya que en cada instante presente la chispa vital detiene la vida y te factoriza tu energía en función de ese instante, del arte de ese instante, de cómo en cada instante es el holograma de la existencia. Bueno, mi amigo, no hay mucho más que decirte, ya estamos cerca de la finalización de tu cronomeditación y lo más importante es que hayas asimilado y que estés asimilando todo esto que has aprendido para poder ser un muy buen viajero del tiempo y con tu ejemplo poder ayudar a otras personas. ¿Ok? Acordate que en esto no existen maestros, solamente somos ejemplos. El mejor ejemplo es el mejor maestro. ¿Ok? Así que la idea de que te conviertas en un crononauta es para tu beneficio, obviamente, todo este aprendizaje que has asimilado, pero tu experiencia como crononauta, tu activación interna a través de la inteligencia que se te produce asimilando las letras del telar de la existencia como los sellos de tiempo que van sellando el hablar de la persona, el pensamiento de la persona y por lo tanto la construcción del mundo que tenés alrededor, va a hacer que tu intelecto sea mucho más elevado que el del resto de la gente, tu inteligencia va a ser mucho mayor que la del resto de la gente y eso se va a empezar a notar. Y si bien al principio puede ser que a veces es un poco duro, porque te vas a dar cuenta de que ya te va a ser difícil poder igualarte con el resto, lo importante es que siempre entiendas que el resto también es parte tuya y que siempre vas a necesitar igualarte a todos ellos. De por sí hasta tenemos un sello que es específicamente para eso, que es el sello de la letra B, el sello número 6, que su acción es para igualar, con el fin de igualar. ¿Ok? Si no logras igualar, no vas a poder lograr en ese caso obtener el conocimiento de la letra G. Así que así de definido está todo esto para que puedas ser un buen ejemplo para los demás. Bueno, mi amiguito, hasta mañana. Lee el mandato de hoy cuantas veces necesites, estudiate toda la programación de su oráculo, ahí tenemos el oráculo de la onda que estamos transitando, para poder llevar a cabo la finalización de esta armónica 64 que estamos concluyendo hoy con la letra E, que es de la maduración de la armónica y a su vez de la célula de tiempo de la salida. Y mañana empezamos la última armónica de tu cronomeditación, que es la número 65, y con ella vamos a concluir tu cronomeditación. Que estés muy bien, amiguito. Hasta mañana.